Muchas veces aparentamos tranquilidad, pero en realidad ocultamos dolor y preocupación. La cuestión es, ¿cómo manejas esos sentimientos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Biblia Time. El día de hoy estaremos viendo a Jesús angustiado y estresado, momentos antes de ser arrestado en el huerto de Getsemaní. Y por ello leeremos Lucas 22 del 39 al 46. Así que acompáñenme. Y saliendo se fue, o sea Jesús, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, acá Jesús está tremendamente agobiado, tremendamente angustiado, tremendamente preocupado, hasta físicamente se manifestaba esa preocupación y ese estrés, porque sabía lo que venía, no sabía que lo iban a arrestar, sabía que lo iban a golpear y condenar injustamente, sabía que lo iban a crucificar y encima burlarse tremendamente de él durante todo el camino a la cruz. Incluso ya clavado, ya azotado, ya mutilado, aún así se seguiría burlando de él. Él sabía que eso vendría. Él sabía que eso tenía que pasar. Entonces él se sentía muy mal. Y por eso, una vez acabada la última cena, se fue al Monte de los Olivos como solía, como acostumbraba, ahí se iba a orar, ahí fue. Y resulta de que en Mateo nos cuenta que Jesús le pidió a todos los discípulos que oren por él, pero escogió a Pedro, a Santiago y a Juan que lo acompañaran, y a ellos les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, quédense aquí y manténganse despiertos orando conmigo. Entonces Jesús le pidió a sus discípulos y les contó que se sentía mal, y cuando se fue a orar le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús estaba muy angustiado, tanto así que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, o sea, sus vasos capilares estaban reventando de tanto estrés, y por eso estaba que sudaba sangre, y por eso estaba tremendamente así, hasta físicamente temblando con el cortisol hasta las nubes, totalmente angustiado. Y cuando él regresa a ver a sus discípulos y también están apoyándolo ahí en oración, estaban dormidos por la tristeza. Y muchas veces estamos en momentos de crisis, muchas veces estamos en momentos de dolor, y los que nos deberían estar ayudando o apoyando o siquiera estar ahí, están dormidos, están también tristes, están también debilitados e incapacitados de ayudarnos. Pero Jesús sabía sobre todo que era Dios el que iba a estar con él, porque él le dijo a sus discípulos, todos ustedes me van a dejar, van a huir, me van a dejar solo, pero no voy a estar solo porque Dios va a estar conmigo. Entonces, si a ti te ha pasado eso, de que la persona de la que esperabas recibir ayuda, de la que esperabas recibir apoyo, no te lo dio, pues a Jesús también. No pudieron resistir esa hora en la que Jesús estuvo orando, se durmieron por la tristeza. Sí, muchas veces la tristeza produce fatiga, agotamiento y sueño finalmente. Y Jesús, sabiendo todo lo que venía, la responsabilidad que implicaba, vino a Dios. Vino a Dios sabiendo que Él tenía que hacer la voluntad de Dios, Él quería hacer la voluntad de Dios. No es que no quería. Esta oración que está haciendo Jesús no es porque Él no quisiera obedecer a Dios. Solo que este sufrimiento implicaba un dolor y un perjuicio grave en sus tres aspectos. Físicamente, todo el dolor que le depararían los clavos, los azotes, la corona de espinas, el peso de la cruz, la asfixia en la cruz, porque en la posición de la crucifixión era estarse asfixiando. En el alma, sus emociones sería tremendamente aplastado. Justamente estaba en el huerto de Getsemaní, que significa, Getsemaní es prensa de aceite, donde los olivos eran aplastados hasta sacar todo el aceite.
y literalmente fue Jesús machacado emocionalmente, mientras derramaba su sangre, mientras se derramaba su dolor, cuando era insultado, acusado injustamente, menospreciado, justo con las mismas palabras del diablo: si eres hijo de Dios, a ver, bájate de la cruz, muestra tu poder, salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Jesús sabía todo eso, imagínense. No es que Jesús lo tomó por sorpresa, él sabía que iba a venir. Y él tenía que mantenerse obedeciendo hasta que pasara todo. Y en su espíritu iba él a asumir en su cuerpo el pecado. Y él era santo, él era inocente, y no tenía por qué recibir el castigo, no tenía por qué recibir la condenación del pecado. Es más, en Gálatas y en Pedro nos dice que él se hizo pecado. Jesús se hizo pecado. Siendo puro, inocente, él no sabía que era pecado, no sabía que era mentir, que era pensar mal, que era sentir algo mal, y Jesús cargó con el peso de la condenación y la culpa de eso. Entonces, una experiencia totalmente desagradable, totalmente ajena a su ser puro, santo, perfecto, eterno. Iba a sufrir dolor físico, dolor en el alma y en el espíritu, iba a recibir una carga que no merecía. Sin embargo, por amor a nosotros, él quería hacerlo, por obedecer a su Padre, él quería hacerlo. Entonces, ¿qué dilema? Un tremendo sufrimiento, pero por obedecer a Dios. Y muchas veces tenemos tremendos sufrimientos porque en esta vida son así. Algunos por obedecer a Dios y otros porque así en esta vida. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pueden ser tremendas crisis familiares, problemas matrimoniales, entre hermanos, entre tíos, primos, qué sé yo. Pueden ser problemas económicos, tremenda escasez, deudas que pagar, temas del colegio, del trabajo, cosas que no se pueden pagar. De ahí también pueden ser amistades, traiciones, chismes, rumores, insultos, heridas por sanar. Pueden ser crisis políticas, crisis sociales, caos, muchas crisis de todo tipo, que sí o sí vamos a afrontar en esta vida. Sí o sí van a pasar. Esas copas vamos a tener que beberlas, esos sufrimientos vamos a tener que beberlos. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Estaban en la misma situación que nosotros. Estaba a punto de enfrentar un dolor muy grande. ¿Pero qué hizo él? Reconoció cómo se sentía. Fue ante Dios y dijo: si quieres, pásame esta copa. O sea, este dolor es muy grande. Yo no quisiera sufrirlo, pero lo reconoció. Jesús reconoció cómo se sentía. Estaba muy angustiado. Estaba muy dolido. Estaba muy preocupado y agobiado por lo que se venía. Lo reconoció. Segundo, oró y lo puso en las manos de Dios. Pero no sea mi voluntad sino la tuya. No sea mi voluntad sino la tuya. Yo suelto el control. Suelto todo lo que yo podría hacer. Todos los planes y alternativas que yo podría dar, los suelto para que se haga tu voluntad. Me despojo del control. Pongo mi vida en tus manos. Eso hizo Jesús. Y por último, recibió fortaleza. Confió en Dios y recibió fortaleza. Porque luego dice que vino un ángel para fortalecerlo. Y Jesús salió firme. Encaró a Judas. Llegó Judas y Jesús fue el primerito en llegar. Y dijo: ¿a quién buscan? Y dijo: atrápenme a mí, pero déjenlos a ellos. Déjenlos a ellos, déjenlos libres a ellos, no los toquen a ellos. Llévenme a mí. Y por eso pudo soportar tantos insultos sin responder, porque a él lo insultaron, lo maldijeron, blasfemaron contra él, y él ni un insulto salió de su boca. Nada, callado se quedó. Asumió la condenación que nosotros merecíamos y caminó hasta la cruz y no se bajó. No se bajó porque recibió fortaleza, estaba en las manos de Dios. Reconoció cómo se había sentido, oró y lo puso en las manos de Dios y confió. Confió y recibió fortaleza. Y eso va a pasar en nuestras vidas cuando vengamos delante de Dios y derramemos nuestro dolor, derramemos nuestros sentimientos delante de Él. Oramos y ponemos, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra condición, en las manos de Dios. Vamos a recibir fortaleza como Jesús para poder afrontar esas crisis, esas cruces, esas copas. Y podemos confiar que la copa no viene de la mano del diablo, viene de la mano de Dios. El sufrimiento, si nosotros lo ponemos en las manos de Dios, si confiamos en que es Dios con un plan mucho más grande y mucho mayor, más allá de la copa del dolor, entonces podemos estar confiados. La copa no se la está dando el diablo, la copa no se lo están dando sus enemigos, la copa se la está dando Dios. Y Jesús sabía: Dios, mi Padre, me ama. Dios, mi Padre, está conmigo. Dios, mi Padre, sabe lo que hace. Me tomaré la copa. Asumiré el dolor, está bien, lo asumiré. Pero sé que hay algo mucho mayor, algo mucho más grande. Y eso es lo que normalmente no vemos en los sufrimientos.
No vemos el propósito más allá, el bien mayor que Dios tiene preparado. Si Jesús hubiera huido, se hubiera bajado de la cruz, hubiera matado a sus enemigos y no se hubiera sacrificado por nosotros, no estaríamos acá leyendo la Biblia, no podríamos ser salvos, no podríamos ser perdonados, no podríamos ser hijos de Dios, no podríamos acercarnos a Dios, no podríamos amar a Dios, no podríamos ser transformados. Muchos borrachos seguirían siendo borrachos, muchos drogadictos seguirían siendo drogadictos, muchas prostitutas seguirían siendo prostitutas, muchas familias arruinadas seguirían siendo arruinadas, mucha gente que vive en miseria y depresión seguiría viviendo en miseria y depresión, pero porque Jesús obedeció, porque Jesús supo entregarle su dolor a Dios, supo confiar en Dios, es que ahora nosotros podemos ser transformados y salvos por su sacrificio. Así que en medio del dolor y las angustias y el estrés, las preocupaciones que tengas en tu vida, corre a Dios, reconoce cómo te sientes, ora, pon en las manos de Dios todo, pon todo en las manos de Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estés afanoso, o sea, todo ponlo en las manos de Dios y confía en Él y recibirás fortaleza para poder afrontar todo lo que te venga, absolutamente todo. Porque detrás de esa copa hay un propósito glorioso para bendición no solo de ti, sino de tu familia y de todos los que te rodean. Entonces, vemos que Jesús estuvo en su lugar, estuvo en sus zapatos, estuvo en un momento de angustia, de crisis emocional, pero supo qué hacer y se puso en las manos de Dios. Así que nosotros hagamos lo mismo. Nosotros vayamos al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro, como nos dice Hebreos 4:16. Nos estamos viendo en un próximo episodio de Biblia Time. Que Dios los bendiga.